Suscríbete a nuestro canal Telentroentro HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy hablamos de la industria apícola en Honduras. Cómo está la producción de miel en el país y cómo se está potenciando este sector que recién comienza su organización en el territorio nacional. Nos acompaña el ingeniero Ricardo Díaz, o sea, mucho gusto. Especialista en esta área, especialista en abejas. Por cierto, ingeniero, las están matando aquí en el país por aquello que se ha satanizado, ya que el comportamiento humano les ataca y ellas se defienden. Han provocado hasta muertes. Exactamente, y me gusta que utilizó esa palabra, ellas se defienden. Generalmente cuando hablan de abejas, la población en general dice que son animales agresivos. Tenemos que entender que el término correcto cuando vamos a utilizar a las abejas es defensivas. Ellas siempre van a defender su colonia. Una de las características por las cuales se ha satanizado es porque tiene un mecanismo de defensa muy elaborado, que cualquier cosa que para ellas parezca amenaza, van a empezar a defender. Llámese una piedra que le tira un niño, llámese de repente un medio roce que le pase el ganado, entonces empiezan todo un mecanismo bastante elaborado de defensa, que al final lo que puede resultar es con muertes, digamos. Ahora, este es un tema para tratarlo con especialistas. Cuando vamos al campo donde normalmente se ve el desplazamiento de colmenas o de enjambres, ¿cómo tratarlos para el que no tiene la especialidad que usted ha logrado? Entonces, bueno, básicamente guardar la calma. Digamos. Si nosotros vemos un enjambre, es importante mencionar que el enjambre, el nombre técnico se refiere cuando la colonia está muy grande y se divide. Entonces se hace una nube de abejas que está buscando un nuevo lugar donde vivir. ¿Migran con mucha frecuencia? No con mucha frecuencia, más o menos se pueden formar en una colonia unos 2 a 4 enjambres al año. Entonces ellos van y buscan un nuevo lugar donde vivir. Generalmente cuando están en la etapa de enjambre no son defensivos. Esas abejas no van a atacar porque andan buscando dónde vivir. Las abejas son defensivas ya cuando tienen un lugar establecido, tienen un panal donde están teniendo las crías y su miel. Entonces ahí sí ya tienen un comportamiento más defensivo. Entonces cuando nosotros vemos esas nubes que generalmente son bastante comunes en el campo que van pasando, si nosotros las dejamos pasar, pasan desapercibidas, digámoslo así. Cuando oyen ruidos normalmente bajan y ahí quedan. Sí, exactamente. En el campo no se sabe por qué. A sonar las latas. No se sabe por qué, pero eso funciona. Cuando los enjambres van pasando, entonces la gente sale con las latas y los enjambres caen, digamos. Y la gente, entonces el apicultor, en este caso, los puede aprovechar y ponerlo en su apiario. Es una forma de ganar nuevas abejas. ¿Qué cuidado tener para el que no es especialista para el trato? Sobre todo en comunidades donde hay niños que por la inquietud que tienen, la curiosidad, tira piedras, como me decía, va y las hurga con vara y pasan muchos mecanismos que les inquieta. Si fuese, digamos, un ataque provocado, lo primero es alejarse del área. Las abejas empiezan entonces, cuando ya ha sido hurgada, digámoslo así, a proteger más o menos 50 metros a la redonda. Ese comportamiento defensivo puede durar, dependiendo qué tan grande sea la colmena, desde 1 hora hasta casi todo el día, que van a estar defendiendo ese lugar porque se sienten amenazadas. Lo ideal es alejarse de ese lugar, llamar a un especialista, un apicultor que las pueda retirar porque eso va a ser recurrente, ¿me entiende? Si los niños siguen ahí, digamos, en caso de una escuela y la colmena está ahí, hay que tratar de reubicar esa colmena en otro lugar alejado del lugar. ¿Qué pasa cuando se corre? Cuando se corre, como cuando se hacen movimientos bruscos, entonces eso las atrae a ella. Hay que tratar de alejarse de una forma despacio, no corriendo, y tratar de no hacer movimientos bruscos. Cuando se hace movimientos bruscos, entonces ellas con más facilidad lo ven y lo van a atacar de una forma directa. Se ha recomendado históricamente quedarse quieto, incluso hasta tirarse al piso, al suelo y permanecer lo más tranquilo posible. ¿Cómo lograr ese equilibrio? ¿Qué recomienda? Quedarse quieto tampoco es lo mejor, porque una vez, uno de los mecanismos que ellas tienen es que una vez que a usted lo pica una abeja, cierta parte del sistema digestivo se queda ahí y ellas empiezan a liberar entonces una feromona, se llama la feromona del veneno, que les ayuda a todas las demás hermanas a saber dónde está lo que les está causando daño, digámoslo así.
Entonces, si usted se queda y ya lo picó una abeja, las demás van a venir a seguirlo picando. Entonces, lo ideal es irse alejando poco a poco del lugar. Tampoco corriendo porque va a ser una forma, más rápido van a llegar hacia usted. Pero no hablemos tanto, digamos, de esto de que son tan malas. Recordemos todos los beneficios. Vamos a pasar a lo bueno, tiene. a la Sí. producción de ese fluido maravilloso. Sí. Cuando llegaron los colonizadores, ellos introdujeron las colmenas. Para entonces solo se manejaban subespecies. La abeja común tiene 26 subespecies, o sea, 26 subvariedades. Ellos trajeron una subespecie italiana que era muy dócil. O sea, era una abeja que con poco humo se manejaba, no había mucho problema de ataque, era fácilmente cuidada, digámoslo así. Pero no se adaptaba muy bien a los trópicos. Al ser su origen Italia, es un país templado, adaptada al frío. Cuando la traemos a los trópicos, pues sufre el estrés térmico, se llama, y la producción se ve en decadencia. Entonces la Universidad de Río, encargada por el doctor Kerr, que era especialista, se murió el año pasado en abejas, trajeron en 1956 26 reinas de una subespecie africana que se llama Apis mellifera escutelata. El doctor Kerr dice en su autobiografía que a él se le escaparon. Eso es cuestionable, que a un especialista diga que se le hayan escapado todas sus reinas. Digamos ¿verdad? que las liberó. Digamos que las liberó y fue muy culpado por eso. Recibe muchas amenazas a muerte. Cuando las liberó, esas abejas que estaban completamente adaptadas a los trópicos porque venían de África, se empezaron a mezclar con las abejas italianas que ya teníamos en el continente. Entonces nace la famosa abeja africanizada. La abeja italiana, para identificarnos, que fue la que históricamente Tuvimos. tenía aquí América, era una abeja tranquila. Era una abeja tranquila, si la comparamos morfológicamente 10% más grande. Recordemos que es la misma especie pero diferente variedad. Entonces no tiene muchas diferencias, además de su comportamiento, que es bastante diferente, ¿verdad? Son abejas completamente dóciles. Lo que pasó es que en 1956 entonces llegan, estas abejas se empiezan a hibridizar y rápidamente. En biología hay un término que se llama vigor híbrido, cuando mezclan dos líneas genéticas que están lejanamente emparentadas, sus hijos son mayores y muy buenos en todo. Entonces esas abejas africanizadas rápidamente colonizaron todo el continente. En 1986 ya habían reportes en Honduras. Fue toda una historia eso. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos quiso poner barreras en Panamá, puso una gran malla, de hecho, en el canal de Panamá. Puso otra gran malla en el canal en medio de la parte más angosta de Yucatán, para que no pasaran a Estados Unidos. Ya pasaron las Hoy abejas. América está poblada. Hoy sí, y en Honduras casi que el 95% de las abejas que nosotros tenemos son abejas africanizadas. ¿Y cómo está la producción de esa especie, si la comparamos con la que normalmente tuvimos? Bueno, como yo le estaba diciendo, las abejas italianas no se comportaban muy bien en los trópicos. Entonces esas abejas africanizadas, aunque son altamente defensivas, son muy buenas productoras también. Y además de eso, son muy buenas protegiéndose con todas las enfermedades que tienen las abejas. ¿Qué no les Entonces gusta? hay un balance, digamos, son muy buenas produciendo, se adaptan muy bien a los trópicos, se adaptan muy bien a las enfermedades, bueno, sostienen muy bien las enfermedades, pero son altamente defensivas. Entonces el apicultor, Honduras, por ejemplo, hace mucho tiempo era exportador de miel para Alemania. Cuando llegaron las abejas africanizadas, el apicultor abandonó por completo, dijo, yo ya no quiero trabajar con estas abejas, que por un momento también las llamaron las abejas asesinas. Entonces el apicultor dijo, yo ya no trabajo con estas abejas. La apicultura vino en decadencia y ahora Honduras no logra producir ni el 60% de la demanda actual de miel. Tenemos que traer mieles de Argentina, de Chile, de Estados Unidos y de China, que vienen con mucha dudosa procedencia también. Ya es miel adulterada. Es Que miel adulterada, que el ciudadano dice exactamente. se me hizo agua. Se me hizo azúcar, el famoso se me hizo azúcar la miel. Es importante mencionar que ese proceso es completamente natural. Más bien tenemos que sospechar cuando vemos una miel que es bastante cristalina, que nunca se cristaliza, porque le voy a explicar, la cristalización es un proceso que depende estrictamente de la floración que visitaron las abejas. Recordemos que la miel es un compuesto sobresaturado, o sea, tiene más azúcar de lo que normalmente podría agarrar, sino que las abejas le agregan enzimas que logran mantenerlo en un estado líquido. Pero una vez que es extraído de la colmena, pues las enzimas se empiezan a degradar, como cualquier producto natural, y entonces ya se empieza a solidificar. Ese es el problema con las mieles. Y el famoso se me hace azúcar la miel, esta miel ha sido adulterada, le echaron azúcar. Está pura agua, nos dicen Sí, incluso. ajá, y tenemos que entender que eso es completamente natural. Ahora,
cuando las mieles han sido adulteradas, generalmente son mieles cristalinas, muy llamativas a la vista y que nunca se cristalizan. Entonces, lastimosamente la miel es un producto que es fácilmente adulterable. Entonces hay mucha competencia desleal en este rubro también, porque es muy difícil decir solo con los factores organolépticos, sabor, color y aroma, si ha sido adulterado o no. De hecho, la única prueba que es bastante verídica es una prueba en laboratorio que se hace en perfil de azúcares, se llama, y se sabe, hay unos rangos de los azúcares que debería tener la miel y de esa forma podemos saber si ha sido adulterado o no. Ustedes que son especialistas, ¿qué certificado han logrado de los grandes mercados de la miel que produce Honduras? Lastimosamente todavía Honduras desde aquel entonces no ha vuelto a exportar miel, porque hasta el mes pasado ya la Secretaría de Agricultura y Ganadería, conjunto a la Universidad Nacional, pusieron las legislaciones para miel y polen, que son los principales productos de la colmena. Todavía se están verificando, pero hasta que tengamos legislaciones, o sea, reglamentos de calidad, entonces otros países van a poder poner sus estándares para poder ellos comprar nuestra miel. ¿Cuáles son los mercados virtuales? Pero es importante mencionar que Honduras tampoco se tiene que enfocar tanto al mercado internacional, porque todavía no logramos ni saciar nuestra demanda nacional. ¿Me entiende? Pero digamos, los mayores consumidores de miel, aunque también en algunos casos son los mayores productores, es Europa. Digamos, Alemania por excelencia. Un alemán promedio consume más de 6 kilogramos de miel al año. En Honduras no llegamos ni a 1 kilogramo de miel por persona. Entonces es bastante, usted ve el consumo, es bastante radical, digamos, si comparamos de país a país. Está con nosotros esta noche al banquillo el experto en apicultura Ricardo Díaz. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros al banquillo el ingeniero Ricardo Díaz. Bueno, está muy joven. Sí. ¿Cómo se interesó por entrar en este mundo de las abejas? Bueno, exactamente, fue por herencia de mi abuelo. Mi abuelo, bueno, él era educador de la salud, pero él por hobby mantenía sus colmenas. Él es de San Isidro, Choluteca, y ahí él hace mucho tiempo, antes de que llegaran las abejas africanizadas, pues él mantenía sus colmenas. Inclusive mi mamá, desde que nació mi mamá, ella cuenta que estaban las colmenas y ella jugaba alrededor de las colmenas, y todavía cuando yo nací él me contaba sus historias. La primera colmena que yo salvé de una refrigeradora vieja en un solar baldío aquí en Tegucigalpa, él me ayudó a rescatarla y pasarla a una colmena tecnificada, ya para propósitos comerciales, digamos, para empezarle a sacar la miel. Con un buen mantenimiento, con una buena atención, ¿puede producir 5, 6, 7 veces al año? Sí, si usted está, digamos, si se practica la apicultura de transhumancia, o sea, mover las colmenas siguiendo diferentes floraciones, usted puede asegurar diferentes cosechas. ¿Cuál es la mejor zona de Honduras para la producción? Por excelencia ha sido el departamento del Paraíso y Choluteca. Esos han sido los principales productores. Le explico por qué. También una parte de Francisco Morazán. La parte occidente, digamos, del país responde a un bosque tropical seco estacional. Cuando tenemos un bosque tropical seco estacional, hay un pico de floración bien marcada. Entonces, en ese punto de abundancia de floración es cuando hay bastante producción de miel. Si nos vamos ya al otro lado, el litoral Caribe, no hay una estación marcada. De hecho, inclusive en lo que ellos le llaman verano, siempre llueve. Entonces, los árboles casi siempre se mantienen verdes y la floración suele ser más presente durante todo el año, pero no en una forma más pronunciada. Entonces, toda la otra parte, digamos, la parte del sur, es muy buena productora. En el caso del Paraíso, hay mucha producción de café, hay mucha floración, hay producción de tabaco. Le doy estos dos productos porque me señala que el Paraíso tiene una muy buena producción de miel. Exactamente, el Paraíso... Cambia el color, el gusto. Digamos, el Paraíso, las zonas productoras de café por excelencia también son las mejores zonas para producción de miel. Le explico por qué. Además de la floración abundante que tiene el café, por unas 2, 3 semanas, 3, 4 días bien marcados, la sombra que se utiliza en el café es un árbol que se llama guama o guava. Cuando eso florece es una abundancia de néctar, que es donde viene la producción de miel.
Generalmente casi todos los productores de café también son apicultores, por eso mismo, para aprovechar las dos cosas. Ahora, ¿cómo se está manejando el sector en cuanto a la tecnificación? Porque me dice que se está moviendo con frecuencia y eso favorece cuando la llevamos de un sitio a otro, para hacerlo más preciso. Exactamente, digamos, generalmente en el país hay dos zonas bien marcadas, digamos, la zona de Choluteca y el Paraíso, que tienen floraciones abundantes. Ahí no se mueve mucho. Ahí se mueven, Ahí en es esos donde dos se mueve. lugares principalmente. Entonces los apicultores del Paraíso, cuando ya está terminando el invierno, empieza a florecer una enredadera que se llama campanilla en la zona sur. Entonces ellos mueven sus colmenas a la zona sur para aprovechar esa floración. Después generalmente se mueven otra vez para los cafetales o se pueden mover a otro tipo de montaña. Entonces, cuando usted mueve las colmenas siguiendo diferentes floraciones, puede asegurar diferentes cosechas. Importante mencionar también que dependiendo de la floración que visitaron las abejas, así va a ser el color, el sabor y el aroma de las mieles. ¿Cuál es el Entonces, sabor ideal no que es que- ustedes los expertos certifiquen? Exista una miel que sea mejor o peor en términos de sabores organolépticos, eso es cuestión. En términos de sabores organolépticos, eso es cuestión de gustos. Porque encontramos Generalmente algunas que son ácidas. encontramos mieles bastante amargas, mieles bastante dulces en colores, podemos ver mieles casi translúcidas hasta completamente oscuras. Y eso depende estrictamente de la floración que visitaron las abejas. Sin Le embargo, hay comento, algunos expertos en apicultura que algunas la desechan. eso le voy a comentar. Generalmente en la zona más del sur para San Lorenzo hay mucho mangle. Cuando florece el mangle se saca una miel que es bastante oscura y además de eso es bastante amarga al paladar. Esa miel tiene cierto sabor también como a caña de azúcar. La gente lo tilda de un solo que ha sido adulterado con caña de azúcar. Pero no, o sea, esa es básicamente la floración que le otorgó ese sabor. Pero esa miel, en cambio, es la miel que más contenido de minerales tiene si la comparamos a cualquier otro tipo de miel cosechada en el país. Entonces es una miel que tiene más propiedades medicinales y benéficas para el cuerpo humano, pero no es la miel con el mejor sabor, me explico. En cambio, podemos ver otras mieles que son, digamos, de floración de café, que son muy buenas al gusto, de miel no tanto empalagosas, es la miel que más pide, digamos, las personas, los consumidores, pero esa miel no tiene tantos contenidos de minerales como la miel de mangle también. Entonces, esa diferencia, digamos, entre sabores y colores ya va más un poco a qué es lo que quiere el consumidor. ¿Qué tanto se están organizando para mejorar en la industria, para fortalecerla, ahora que tienen una normativa de recién creación y que les permite identificarlos, saber dónde están y cómo prosperar en la misma? Bueno, lastimosamente la apicultura por mucho tiempo fue dejada de lado por las personas competentes. Hasta ahora, bueno, han venido muchas organizaciones internacionales a apoyar y crear cooperativas. En la zona del Paraíso está bien marcado eso, en la zona de Choluteca también y próximamente en la zona de Olancho, que están organizando a la gente en cooperativas para que empiece y nueva vez incursione en las abejas. Porque como le mencioné, cuando llegaron las abejas africanizadas, la gente abandonó este rubro, que es un rubro que al país es algo que se puede explotar. En alguna vez, en un documento que le dieron en Zamorano, dijeron que no se explotaba más ni del 10% que Honduras tiene el potencial de producir. Pero todo recae en el miedo que la gente le tiene a las abejas. Entonces, cuando ya venimos con nuevas tecnologías, gente de otros países con nuevas tecnologías también implementarlos al país, y que la gente se vuelva a incursionar con el fin de levantar otra vez este rubro, que es un potencial que tenemos como país. ¿El financiamiento les está llegando, ese apoyo para buscar ese respaldo que les permita fortalecer el sector? Estas compañías internacionales es bastante integral, todo el combo que le están dando a la gente. Básicamente hasta las colmenas les están dando y todo el conocimiento que está detrás, y también están aportando a un centro comunitario para que todos los que son partes de ahí puedan ir, digamos, a cosechar, a extraer su miel, una planta de procesamiento. Entonces la idea es como armar a las personas en las zonas donde se está trabajando con todas las herramientas necesarias para que ellos mismos después sean los que levanten esa empresa. ¿Es fácil aprender estas técnicas o genera complicación por aquello del temor
que se ha generado que cuando hay mucha abeja picando puede morir? Es que, bueno, yo siempre digo que el mundo de las abejas es un mundo con muchos detalles. Entonces, no es fácil y generalmente lleva un año de aprendizaje, porque es un año que cumple el ciclo con las abejas. Y hay que se hace mucho a prueba y error, mucho aprendizaje a prueba y error, que usted va viendo esto que hice no funcionó, entonces lo voy a hacer de otra forma. Pero los errores deben ser mínimos. Pero lo que pasa es que para usted es mínimo, pero para la colmena, que es un superorganismo, es algo bastante grande. Entonces son cositas que usted va a ir aprendiendo en el camino. Entonces no es fácil, digamos. Pero tampoco no es nada que esté en el cielo, es algo que es completamente alcanzable. Usted es egresado del Zamorano, una universidad agrícola que prestigia el país. ¿Cómo están utilizando el material que proporciona la universidad y el recurso humano para trasladar esta enseñanza al artesano, al que está allá tierra adentro y que ve los enjambres y busca su aprovechamiento en función de la miel? Zamorano, bueno, hace mucho tiempo Zamorano capacitó a muchos apicultores, principalmente otra vez de la zona del Paraíso, que fueron los que ahora sirven, que Zamorano les compra la miel. Importante mencionar que la miel de Zamorano obviamente es la miel más vendida y que no da abasto con la poca miel que se produce en la universidad. Entonces, ya tienen certificado. Entonces ellos compran a los mismos apicultores que ellos capacitaron. Entonces es una alianza, yo te enseño, ellos funcionaron, yo te enseño, pero a cambio todo lo que vos produzcas, vos me lo vendes a mí. Ese fue un convenio que hicieron. Ahora pues está el laboratorio que está ahí, que están analizando enfermedades y tratando de apoyar, pero ya de una forma más puntual, digamos. Y saber, se hace mucha investigación. El año pasado se hicieron unas investigaciones en el tema de inseminación artificial para tratar de mejorar la genética en temas de abejas africanizadas y también con el tema de varroa, que es una de las plagas más común y más recurrente en la apicultura. Se han hecho varios estudios para analizar diferentes formas orgánicas para tratar esa enfermedad sin utilizar agroquímicos. ¿Y si tiene el respaldo directo del Estado para apoyar todos estos pequeños emprendimientos que ha logrado empoderar la escuela? Si lo tuviera más fuerte, de seguro se potenciaría de una forma mayor, ¿verdad? El Estado siempre ha apoyado a la universidad, becando a los estudiantes, que es el producto estrella de la universidad, son los estudiantes, es importante mencionarlo, que luego ellos vienen siendo los líderes que van a cambiar esas comunidades. Es importante que muchos de los niños también de comunidades rurales del país, el gobierno los beca y luego van a estudiar a la universidad y luego se regresan a sus lugares de origen. Y es ahí donde se ve el cambio. Cuando ya el egresado que se formó en la universidad va a hacer el cambio a su lugar de origen. En ese mundo de las abejas, ¿qué experiencia se ha llevado? Muchos le huyen al momento de llegar al trato con la colmena. Pues bastantes experiencias, digamos. Una vez yo estaba ¿Máximo trabajando... de picaduras? No las pude contabilizar, eso es lo que le voy a contar. Estaba trabajando con mi hermano y yo le dije, solo vamos a mover esta colmena de un lugar A a un lugar B, algo sencillo. Yo andaba con shorts, pero lo teníamos que hacer de una forma urgente. En lo que le estábamos moviendo se cayó la colmena. Empezaron todas esas abejas a dar vueltas y se fueron todas al tobillo, mi tobillo izquierdo, y me lo inflamaron de una forma que se rompieron las venas. Hizo un gran morete. Entonces tuvimos que ir ya al hospital a que me pusieran antihistamínicos para bajar la hinchazón y adrenalina, para bajar todo el proceso. Y eso fue, digamos, pero sí hubo rompimiento de venas. Pero en la apicultura cuando uno trabaja con animales en general, siempre hay cosas, está expuesto a todo, siempre hay cosas que uno no espera y que van a pasar. Pero los organismos toleran ciertas cantidades. Exactamente, digamos. No todo mundo tiene una reacción igual a su experiencia. Hay dos tipos, si ya nos vamos de forma radical, dos tipos de muertes por picaduras de abeja. Una es si sobrepasamos el límite de dosis por kilogramo de peso vivo. Eso significa, si nosotros más de 2 picadas por peso vivo, por kilogramo de peso vivo, es letal para cualquier persona. O sea, un ejemplo, yo peso 80 kilogramos. Si yo paso más de 160 picadas, eso es letal para mi cuerpo. Ahora, menos del 5% de la población mundial es médicamente alérgica. Casi todo el mundo dice, ay, yo soy alérgico porque se me inflamó el brazo.
No, usted es sensible. Todo el mundo maneja unos niveles de sensibilidad. Se le va a inflamar el brazo, sí, porque es un proceso que el cuerpo está haciendo para tratar de eliminar un cuerpo extraño. Pero la gente que es médicamente alérgica, no importa, digamos, en qué lado del cuerpo lo pique, sea la planta del pie, empieza todo un proceso de inflamación, se llama un choque anafiláctico y se empieza a cerrar la tráquea. Entonces, ahí esas personas, dependiendo qué tan sensibles sean al veneno, se pueden morir en cuestión de minutos o horas. Esas personas entonces tienen que andar antihistamínicos, adrenalinas, inyectársela de forma inmediata, porque si no se puede morir. O sea, no necesariamente debe esperar picaduras en abundancia. No, hay gente que con una sola picadura se puede morir. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Ricardo Díaz, especialista en apicultura. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros el ingeniero Ricardo Díaz. No me dijo cuántas lo picaron. Fue alrededor de establecer un promedio. Sí, alrededor de unas 60, 70 picados. Eso ha sido el máximo de picaduras. Eso fue durante el máximo. Vida. Suficientes en una sola vez. De ahí de forma, o sea, casi siempre cuando uno trabaja con aves, está revisando las colmenas, lo van a picar. Eso es por fijo. Digamos. Hay quienes se protegen todo cuando van a la cosecha. Sí, hay que protegerse. Pero más otros, en la época de la cosecha. Otros que son especialistas, se ve que juegan prácticamente, que a pura mano las apartan. Sí, ahí depende, pero yo siempre no aconsejo eso. Son muy atrevidos estos especialistas, estos apicultores, que van y simplemente se ayudan de humo. Lo que pasa es que, digamos, las abejas son insectos que uno nunca puede predecir. A veces están muy calmadas y a veces están bastante defensivas. Generalmente cuando tienen miel, ellas van a defender la miel. Es el trabajo que les ha llevado mucho tiempo. Una cucharada de miel es el trabajo de la vida de 12 abejas. Entonces se puede imaginar cómo ellas van a proteger el oro líquido de ellas. Entonces generalmente cuando se cosecha siempre hay que utilizar todo el equipo de protección personal y también el humo. El humo sirve. ¿El humo qué provoca? ¿Qué hace? Las abejas se comunican por olores. Se les llama feromonas, son olores, hormonas que ellas liberan al medio ambiente, que sus hermanas las captan y entienden, digamos, diferentes cosas, comportamientos que quieren dar a entender ellas. Entonces, cuando uno aplica el humo, ese humo no permite que ellas se logren comunicar. Entonces, ellas empiezan en un estado de confusión y no saben exactamente qué es lo que está pasando y generalmente se calman. Otra de las acciones que tiene el humo, de forma natural, una colmena solo sentiría humo cuando algo se está quemando, ¿verdad? Entonces, ese humo activa un mecanismo de supervivencia en ellas y es lo que hacen es empezarse a comer la miel para migrar del lugar si fuera el caso. Esas son las dos acciones que tiene el humo. Ricardo, ¿hay horas específicas que recomiendan ir a la cosecha o ya queda libertad del especialista? Bueno, la recomendación siempre es por las tardes, porque cuando usted toca la colmena y les toca algo que es lo más preciado para ellas se van a defender. ¿Qué tiene la tarde? ¿Cómo así? No, la tarde es porque, digamos, usted las cosecha, digamos, por ejemplo, a las 3 y las 4, y entonces ellas por fuerza a las 6 en la noche ya se tienen que volver a meter a su colmena. En cambio, si usted las cosechara a las 9 de la mañana, todo el día esas abejas van a estar haciendo relajo y buscando qué fue lo que pasó, cómo nos robaron, ¿me entiende? Entonces usted las trata de cosechar por las tardes para que entonces ellas a las 6 ya se metan y no hay problema. Inclusive hay ciertos apicultores que cosechan de noche para evitar eso, que las abejas se alboroten y que puedan causar algún tipo de daño o molestia. Cuando se llega a la cosecha, no se debe llevar ningún tipo de loción, por decir algo, u olores adicionales a los que normalmente el apicultor que las ha tratado se ha familiarizado con ellas. No solo en la cosecha, sino que siempre. Con las abejas, cuando uno está trabajando con las abejas, no es bueno utilizar olores, básicamente por lo mismo, porque ellas se comunican con olores. Entonces las lociones son olores bien fuertes. El jabón. Ajá, las lociones que normalmente nos aplicamos son olores bien fuertes que para ellas, algunos tienen el mismo sentido que el veneno que ellas liberan. Entonces con más recurrencia se pueden alborotar más y pueden ir a atacarlos. Entonces por eso uno no tiene que ir con ningún tipo de olor hacia cuando va a revisar las colmenas.
¿Es bueno para el humano recibir picaduras de abeja? Por lo menos en la proporción que no sea mortal. Sí, exactamente, es bueno. De hecho, ese fue la medicina de los griegos, se llama. Hay una ciencia que se llama apiterapia, que así como la acupuntura, buscan lugares estratégicos en el cuerpo humano donde aplicar los aguijones. El veneno de la abeja se ha utilizado para curar enfermedades reumatoides, como artritis, enfermedades de los huesos, circulaciones. Es más el beneficio que otorgan al cuerpo humano que el daño. ¿Me explico? Entonces, por eso los griegos lo utilizaban para todo. De hecho, los griegos siempre se dice que ellos decían que todas las enfermedades que ellos tenían las curaban con productos de la colmena. O sea, veneno, miel, jalea real, polen. Esa era su farmacia. Un enjambre tiene una población promedio para volverlo productivo de cuántas obreras, un enjambre, zánganos. Bueno, el 95% de una población van a ser obreras. Es la que son produce, la hembras, que trabaja. Todas hembras, son las que trabajan, las que van al campo a pecorear la comida y las que también alimentan a la nueva generación. Un 5%, dependiendo de la temporada, van a ser los zánganos, los machos. Su única función dentro de la colmena es de reproducción. Y un solo individuo, que es la hembra fértil, es la reina. De ahí una colmena en poblaciones, dependiendo qué tan grande sea la colmena, puede andar hasta los 120,000 individuos. Con generalidad, una colmena ya para producción anda alrededor de unos 60,000 individuos. El zángano es la abeja grande. El macho. Es más grandecito que la obrera, sí. Pero la reina es de mayor tamaño, de las tres, digámoslo así. ¿Pueden migrar o ir en busca del polen hasta qué distancias? Una colonia, si fuese el caso que hay mucha escasez, puede ir hasta 8 kilómetros. O sea, una abeja va a viajar hasta 8 kilómetros buscando recursos a la redonda de su colmena. De forma general, andan en unos 3 hasta unos 5 kilómetros. Pero si escasea la comida, se pueden ir hasta unos 8 kilómetros. ¿Es recomendable mantenerlas bajo qué tipo de clima para que la producción sea efectiva? Las abejas son animales que una de las ventajas que ellas tienen es que se adaptan muy bien a los climas, a diferentes tipos de climas. Lo único que no es bueno para ellas es un tanto la lluvia. La época lluviosa, bueno, viene a ser la época de escasez para ellas porque ellas no pueden salir a trabajar. O sea, si comparamos con tamaño, una gota, casi la mitad del cuerpo de una abeja, y que venga con presión del cielo, la puede hasta a matar, digamos. Entonces en esa época ellas casi no salen. Ricardo, estos desplazamientos, las abejas, las obreras las hacen solas. Sí, bueno, sí lo hacen solas, pero una vez que una de las obreras ha encontrado un recurso que es bastante importante, entonces la obrera regresa a su colmena y empieza a danzar. Ella empieza a danzar, a hacer unos bailes en forma circular, y entonces de esa forma le avisa. Qué tan rápido sea el baile y qué tan fuerte también sea la vibración, le está indicando en qué punto exacto está ese recurso. Llámese un árbol, digámoslo así, que está en floración. Entonces ahí le avisa un grupo de 10 a 15 hermanas que van entonces juntas al lugar, y después si el recurso es bastante grande, esas 10 y 15 hermanas regresan y hacen el efecto multiplicador. Entonces ya se desplazan más individuos hacia el nuevo lugar. Nunca pierden la orientación. Nunca. ¿O pasa que sí? Nunca pierden la orientación. Las abejas son insectos que vuelan, al igual que las aves, con zonas que nosotros no vemos, que se llaman las zonas geomagnéticas, que se reflejan en el cielo. Eso es como el mapa para ellas, que les sirve para guiarse. Igual de la misma forma migran las aves, utilizando esas líneas que se forman en el cielo. Pero, digamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿El por qué se están muriendo las abejas? Cuando hay agroquímicos, el primer sentido que se ve comprometido es el sentido de orientación. Entonces las abejas se pierden y no pueden regresar a sus colmenas. Entonces se empiezan a despoblar las colmenas. Entonces no es recomendable tenerlas cerca de lugares donde hay uso de pesticidas, fungicidas, etc. Como sí, cuando hay cultivos que hay que aplicarle, digamos, por fuerza, llámese tomate o chile, que son cultivos que por fuerza hay que aplicarles muchos agroquímicos, eso daña y tiene un efecto directo sobre las colmenas. Esa es la principal causante, digamos, los agroquímicos, por qué se están muriendo las abejas. El invierno no es el mejor aliado de ellas. Exactamente. Por el tema la lluvia, de las gotas, de la lluvia. La lluvia no es la mejor época de ellas, pero ellas se adaptan a diferentes tipos de clima, inclusive hasta climas muy fríos. En Europa las podemos encontrar hibernando a menos de -30 grados Celsius, e inclusive en África a 45 grados Celsius.
Entonces las abejas tienen esa gran elasticidad que se adaptan a diferentes rangos de clima. Pero obviamente ya la época lluviosa sí viene siendo la época que les lleva más dificultad salir a trabajar. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Ricardo Díaz. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros el ingeniero Ricardo Díaz. Bueno, no solo es miel ahí en la colmena, está la cera, el polen, el veneno, la jalea real. La jalea real. Esos son diferentes productos que se sacan de la colmena, además de diferentes subproductos, ¿verdad?, que se pueden realizar ya a partir de esos primarios. Las trajeron de Europa, no son de América. Me dijo que vinieron de Asia, Europa y cerca de África. Sí, exactamente. La Apis mellifera, que es la especie de abeja que se utiliza en la apicultura, es una especie de abeja que no es nativa del continente americano. Fue introducida por los colonizadores principalmente por la demanda de la Iglesia Católica para producir las velas o las candelas. Antes en la Iglesia Católica todas las candelas tenían que ser al 100% con cera de abejas. Y la razón de ser de esto es porque cuando la cera se quema no produce el hollín que generan las candelas que ahora podemos encontrar con frecuencia, ¿verdad? Esa costumbre se ha ido ya quitando poco a poco porque la cera de todos los productos de la colmena es el que más trabajo le lleva a las abejas, entonces es el que más caro se produce. Ahora solo el cirio pascual es el que tiene que ser en máxima parte, o sea, más del 50% hecho a base de cera de abejas. Ahora, hay muchos ciudadanos que cuando consumen la miel o se las ofrecen en venta, gustan de la abeja en panal. Ah, del panal, sí, exactamente. ¿Este es un daño que le hacen a la población extraerla así o qué ocurre, ingeniero? No pasa nada. De hecho, cuando el apicultor cosecha de la forma correcta, está cosechando el excedente de la colmena, o sea, lo que produjo y que ya no lo va a ocupar. Entonces, ese es el excedente. Entonces, cuando se corta en panal y se mastica, no sé si alguna vez usted ha tenido la posibilidad de probarlo así, le agrega más textura y más palatabilidad, entonces se siente de una mejor forma la miel. A muchas personas les gusta solo consumirla en panal. La verdad es que el panal como tal es casi que solo cera de abejas, que no ofrece mucho al sistema digestivo, pero que le agrega textura y palatabilidad, entonces le siente mucho más sabores a la miel. Está la jalea real, que es una producción menor. La jalea real bueno, ese producto es verdaderamente bondadoso. Es conocido como el alimento de la eterna juventud. En la colmena, la jalea real solo es la comida de la reina. Ajá, solo es producida para alimentar a la reina. Y es el que le otorga la longevidad a la reina. Una reina puede vivir alrededor de unos 5 años, inclusive hay reportes de reinas viviendo hasta 8 años. Y si lo comparamos a las obreras que no comen jalea real, solo miel, ellas viven alrededor de unas 5 semanas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya hay estudios que avalan que cuando el ser humano la consume, entonces promueve la producción de colágeno en el cuerpo humano. Entonces revitaliza la piel, revitaliza el pelo, entonces por eso es conocido como el alimento de la eterna juventud. Está el polen. El polen también, el polen es un multivitamínico natural, tiene todos los aminoácidos esenciales del cuerpo humano, es la principal fuente de proteínas y de aminoácidos para las abejas. Eso, digamos, hay mucha gente que compra en estas tiendas naturalistas multivitamínicos en cápsulas, ¿verdad?, que son artificiales. Pero entonces el polen de abejas tiene todavía muchos más aminoácidos, muchas más vitaminas y minerales si lo comparamos a eso. Y es completamente natural, entonces no tiene ningún daño al cuerpo humano. ¿Qué se recomienda en cada una de las cosechas que pueden llegar a tener poblaciones que lo hagan hasta, decíamos al inicio, 6, 7 veces en un año con una buena polinización? Dos términos me dijo ahí, cosecha y polinización. Digamos, los cuidados que hay que tener en la cosecha siempre es tratar de hacerlo de la mejor forma para no dañar a la colonia y que rápidamente se reponga. Es importante mencionar que le estamos robando lo que a ellas les costó su vida. Trabajo, su vida, producir. Y ya vean, el término de polinización, la polinización es el acto de mover el polen de flor a flor y que asegura la formación de frutas y semillas. Importante mencionar que 1/3 de todo lo que comemos depende de la polinización que hacen las abejas. Ya datos para Estados Unidos, para Honduras todavía no tenemos. Por actos de polinización, las abejas inyectan a la economía estadounidense alrededor de $200 billones. De una forma indirecta, o sea, producción de frutas y semillas. Y de forma directa, alrededor de $8 billones.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese término de polinización ahí radica toda la importancia de las abejas y es una especie clave para no solo nosotros los humanos, sino para todo el ecosistema. Desaparecen, con ellas obviamente desaparece la polinización y decae toda nuestra seguridad alimentaria. En un momento Albert Einstein dijo que si las abejas desaparecieran, toda nuestra civilización también decaería con ellas 4 años después. Entonces no importa qué tan urbana sea nuestra vida, qué tan vivamos alrededor de los cementos, siempre nosotros dependemos de una forma directa del acto que hacen las abejas. ¿Y qué están haciendo los especialistas y el mismo Estado para la protección? Porque aquí muchas veces es sinónimo de muerte cuando se ve. Exactamente, lastimosamente. Bueno, hace poco se tocó el tema de tratar de crear una legislación para evitar el uso de agroquímicos o por lo menos reducir el uso de agroquímicos en las producciones, digamos, ya a escala, digamos. Todo este tema recae en una familia importante de agroquímicos que se llaman neonicotinoides. Estos neonicotinoides tienen una forma de actuar al igual que la nicotina, que envenena al insecto y lo desorienta, y entonces no puede regresar a su colmena. Estos neonicotinoides han sido prohibidos en muchos lugares del mundo. Europa como tal prohibió el uso de neonicotinoides como tal. 3 estados de Estados Unidos ya los prohibieron. Costa Rica lo prohibió, Brasil lo prohibió, México está en proceso de prohibirlos. Y en Honduras se utiliza lastimosamente a una gran escala. Entonces, si queremos empezar a salvar a las abejas, es importante empezar a atacar los puntos claves. Y en este caso el punto clave es esa familia de insecticidas. ¿Es la miel o es el fluido que mejor se conserva en la tierra? La miel es el único producto natural que nunca se vence. Las abejas, es impresionante, yo siempre digo que las abejas hacen miel, agregan tantas barreras físicas y biológicas a la miel que es imposible que cualquier tipo de levadura, bacteria o cualquier tipo de microorganismo empiece a reproducirse ahí. De hecho, cualquier unidad formadora de colonias que cae en la miel se deshidrata y se muere. Entonces es por eso que han encontrado, si la miel es empacada en un envase hermético que no permite el intercambio gaseoso, puede durar cualquier tiempo, digamos. He encontrado mieles en tumbas de faraones con más de 5.500 años y que está completamente comestible todavía. Me dice que hay un récord de venta. Esa miel fue la miel que más cara se fue vendida alrededor del mundo, se vendió por Amazon. Más o menos eran unas 4 onzas de miel a $120. Entonces así la vendieron a muchos lugares del mundo. La gente que la compró no la describió como la mejor miel tampoco, no era nada extraordinario. Lo extraordinario era el tiempo que había pasado esa miel almacenada, ¿verdad? De cómo se almacenó de la mejor forma. ¿Qué cuidado en la manipulación para evitar esa contaminación que la puede dañar? Siempre hay que tener mucho cuidado cuando se está manejando la miel, o sea, procesando la miel para envasar, no agregar ningún tipo de agua. Cuando usted agrega agua, entonces la miel se vuelve a hidratar y entonces ya rompe una barrera física que entonces ya pueden empezar a crecer bacterias sobre la miel. Entonces no agregarle miel y tampoco ensuciar la miel. Cuando nosotros ensuciamos la miel con cualquier tipo de cosas, además de favorecer la cristalización, entonces usted le está como inoculando con algún tipo de bacterias que puede lograr crecer en la miel. Entonces mantenerla limpia y un envase hermético y tampoco que le pegue el sol directo es la mejor forma de almacenar la miel. Ricardo, le agradezco, muy amable. A la orden. Siempre con la ópera como alternativa, es cantante de ópera. Fui educado en la Escuela Nacional de Música por 2 años en canto. Estuve mucho tiempo en la Asociación Filarmónica como cantante de coro también. Y ahorita ya lo he dejado un poco de Ahora parte. Es la miel. Sí, exactamente. Ahora es un caballero dulce. Exactamente. ¿Y esa dulzura la practica? Pues ahí hacemos el intento. Sí, Gracias, Ricardo. No, a la Feliz orden, noche. Con nosotros el especialista en apicultura, Ricardo Díaz. Por su sintonía, muchas gracias.